Sí. Criterio justo. Criterio justo es el título, el tema de hoy, ¿sí? Estamos viviendo en un mundo muy convulsionado, ¿no? En 59 días del año ya han aparecido varias capturas, guerra que se está desatando en el Medio Oriente, problemas, el tema de Venezuela, Cuba y otros lugares más. Vemos tratados de paz que se van armando, todo como en el mundo que no estamos exentos de ver cosas que están pasando. Y yo creo que todo eso son anuncios que Dios permite que nosotros sepamos leer para estar preparados, ¿no? Para compartir el mensaje, para saber de que el tiempo de que Cristo viene está pronto, ¿no? A muchos dicen que hay personas que dicen que Cristo viene antes de la tribulación, otros que viene durante la tribulación. Sea lo que sea, nuestro deber es leer todo esto y decir: Cristo viene pronto. No sabemos el tiempo, pero debemos siempre estar preparados, no dejando de ser fieles a nuestro Dios con nuestras vidas, con nuestros corazones, con nuestra familia, sirviéndole a Dios de todo corazón. Cada hogar, como hemos hablado la semana pasada, el tema del Shema, ¿no? Cada familia tiene que ser una fuente de adoración a Dios, y desde donde salga el Evangelio para otras personas, para nuestros vecinos. Este lugar lo abrimos para todo el público los miércoles, los sábados, los domingos, ¿no? Pero la idea es que cada hogar, cada lugar donde ustedes trabajan también, es el lugar donde Dios nos manda a brillar, a mostrar a Cristo, y más cuando Él viene pronto. ¿Por qué titulamos hoy día el mensaje de criterio justo, ¿no? Ante un mundo tan distinto, tan raro, tan al revés, ¿no? Un mundo al revés que estamos viviendo hoy día. Yo digo, más que le quedan a nuestros nietos, cuando yo tenga nietos, a sus hijos todavía chicos, ¿no? La tecnología que va invadiendo corazones, vidas, hasta los mismos grandes nos quedamos como embelesados, ¿no? con la tecnología, y por ahí estamos casi gastando más parte de nuestro tiempo con los artefactos electrónicos que tenemos, ¿no? Pero no digo que no lo usen, la idea es que lo usemos bien, ¿no? La idea es que lo usemos bien. Debemos tener un criterio justo ante todas las cosas que nos están aconteciendo. Primero, para que podamos ir entendiendo un poquito mejor. El justo, que es lo que se habló ahora en la cena del Señor, no desviará el corazón a lo injusto. Es el primer punto de nuestro estudio en esta mañana. El justo no desviará el corazón a lo injusto, ¿sí? Para eso, para poder desglosar un poquito más de este título, este subtítulo, quiero llevarles a Proverbios capítulo 18, versículo 1 al 4. Proverbios 18, versículo 1 al 4. Dice, especialmente nos vamos a detener a estudiar el versículo 1. Dice: su deseo busca el que se desvía. Otra versión lo dice: el egoísta busca su propio bien. Sigo el versículo en nuestra versión: y se entremete en todo negocio. Dice el versículo 2: no toma placer el necio en la inteligencia. El necio es, justamente alguien me decía, si es malo decir tonto o algo así. Y la palabra necio tiene que ver con eso. No toma placer el tonto en la inteligencia, sino que en su corazón se descubra. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. Versículo 4. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Muchas veces nos preguntamos por qué se apartan las personas de Dios y su voluntad, y según el versículo 1 que hemos leído, es el propio deseo del corazón
Nadie más que él mismo tiene la culpa de su alejamiento del camino justo y verdadero. Todo se anida en el corazón. Uno toma la decisión. Su deseo busca el que se desvía. Y a veces le echamos la culpa a Dios por cosas que nos acontecen alrededor, en base a las malas decisiones que hemos tomado. Nos va mal, algo resulta mal, o tenemos problemas con la gente. ¿Y por qué me vienen todos estos problemas? Y casi siempre es por el deseo que nosotros buscamos, ¿no? El deseo busca el que se desvía, ¿sí? Su deseo es este hombre que busca una gratificación, hombre o mujer que busca una gratificación egoísta y no acepta el consejo de nadie. Eso nos habla de la persona necia, ¿no? En otras versiones del fatuo también, ¿no es cierto? La persona que también se le da otra calificación a la palabra necedad, se le habla de vacío también. Es como vacío, no permite que le entre la palabra. Por eso hay pasajes que nos hablan, que nos habla especialmente, hay un Salmo 119 dedicado al hecho de guardar la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Guardando su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino, ¿no? Abatida está el pueblo, está mi alma. Cuando un alma está abatida, vivifícame según tu palabra, dice también en el Salmo 119, uno de los versículos. O sea, la palabra es la que tiene que llenarlo todo. Y por lo general, la necedad sale cuando hemos dejado de lado la escritura, la palabra de Dios, la meditación, la lectura, el hecho de escuchar la voz de Dios todos los días. Cuando habla de desvía, cuando dice su deseo busca el que se desvía, tiene que ver con el aislamiento. Se aísla solo, empieza a actuar de una forma independiente, egoísta, ¿no? Ahora, la nueva versión internacional le traduce a este versículo 1 como: el egoísta busca su propio bien, contra todo sano juicio se revela el egoísta, que busca su propio bien, el que se aísla, ¿no? Ahora, relacionándolo con esa palabra de aislamiento, de desviación, que tiene que ver esto, el aislamiento, la desviación, ¿sí? He mencionado, no es la soledad necesaria de la persona, sino la separación de esa persona de la comunidad, de la familia o amigos, para complacer intereses propios. No le gusta estar con nadie, escuchar ningún consejo de nadie, se aísla solo o sola. Y eso es lo que describe el pasaje. Su deseo busca el que se desvía. El necio se desvía solo, se aísla solo, porque piensa de que no hay mejor pensamiento que el que tiene esa persona, ¿no? Y vemos aquí que al airarse la persona se vuelve vulnerable y se entremete en conflictos o rechaza el juicio sano. O sea, empieza a rechazar cuando alguien quiere darle un consejo, un juicio sano, ¿no? Y todo eso. Ahora, esta conducta suele derivar en la pérdida de perspectiva objetiva. Ya no mira objetivamente, en otras palabras. Mira su deseo propio. Ya no trabaja en grupo, en comunidad. Es difícil sostener una familia, porque ¿qué es una familia? Es un grupo, es un equipo. ¿Qué es cuando alguien no desea estar ya con por más familia arrebatada que sea el resto, uno no desea estar con el resto de personas, aún los mismos propios de su casa? Les pesa a la persona que tiene este tipo de corazón, ¿no? Y la conducta desvía la perspectiva objetiva, encolerizándose contra los consejos, se enoja contra los consejos sensatos, no quiere recibir ninguna ayuda. Miren lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 15 hasta el versículo 17. Mirad pues
con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué dice ahí? Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. Gracias. Sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esto tiene que ver con tener una actitud contraria a lo que habíamos leído en el versículo 1 de Proverbios capítulo 18, ¿no? Su deseo busca al que se desvía y se entremete en todo negocio. O sea, yo lo hago, y no quiere escuchar razón de nada, no tiene objetividad, y por lo general terminan frustrados, la gente alejándose de esa persona. Y el pasaje de Efesios nos da un consejo claro: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como vacíos, no como atontados, no como aquellos que solo buscan su capricho propio, sino como sabios. La clave es buscar la sabiduría. Pero ¿de dónde viene la sabiduría? La sabiduría dice que viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿A quién tenemos que pedir sabiduría? A Dios. Y Él es nuestro consejero justo, sabio. Toda sabiduría tiene su raíz, o sea, toda sabiduría buena y que no te hace desviar, la raíz es Dios. Él es la base, Él es la esencia de nuestra sabiduría. Le voy a dar. Y vemos ahí que dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. La forma de aprovechar bien el tiempo es justamente buscando esa sabiduría, no andando como necios, sino como sabios. Cada día debemos aprovecharlo con nuestros hijos que nos rodean, con los que nos rodean, vecinos, amigos o parientes que compartimos en la semana, y aún con nuestra iglesia, ¿no? No aislarnos. Vamos a crecer juntos, vamos a avanzar, vamos a conquistar el mundo, ¿no? Pero con Cristo, Él es el que va a conquistar el mundo, ¿sí? Ahora, dice el pensamiento que les quiero dejar para este punto: si nos alejamos de Dios, nos alejamos de la justicia. No hay que alejarse de Dios. Mirad cómo andéis. Los sabios aprovechan bien el tiempo, están cerca a Dios, ¿sí? Entienden los sabios la voluntad del Señor para no andar en una actitud de necedad en nuestras vidas, de una vida vacía, para no aislarnos, porque hay personas que hemos visto que han vivido en su propia necedad y se aíslan, ¿no? Un amigo terminó conociendo mucho de Dios, de la palabra y de tantas cosas más. Empezó a aislarse, a tener razones en su propio razonamiento. Aún conociendo de Dios, decidió que su pensamiento era lo que le iba a llevar a cumplir con propósitos, pero solo él, porque la gente que le rodeaba, a una familia, no le seguía porque era algo impuesto y que no venía de Dios. Algo que terminó aislándose, terminó perdiendo a su familia, terminó traicionando a su mujer, terminó muriendo joven, afectado de muchas partes de su cuerpo por ese mismo aislamiento egoísta que él empezó a vivir, ¿no? Muchas veces caemos en la actitud de Nabucodonosor, que se aísla, cree que es sabio en su propia razón, y Dios le humilló a Nabucodonosor porque la gente no la aguantaba alrededor. Y así pasa con esta persona, y hay tantos casos más que uno ha ido viendo a lo largo de nuestro tiempo de vida, como amigos, como pastores y todo eso. Y
cuando uno se empecina en su propio razonamiento, cuando busca su propio deseo, se desvía. Por eso es importante el hecho de pensar todo en base a cómo va a bendecir a los que me rodean, cómo me van a bendecir a mí y al resto, cómo puedo incluir a las personas en esto que Dios me está dando a mí, ¿sí? Me está dando a mi vida, a mi corazón. Si nos alejamos de Dios, nos alejamos de la justicia. Segunda cosa que vamos a ver en esta mañana. Primero hemos visto que el justo no desviará el corazón a lo injusto. Ahora, segundo, el justo no da derecho al injusto. Vieron que estamos en un mundo del revés, ¿sí? Hemos escuchado frases que mencionan gobernantes que en el mundo no representan peor a Dios, ¿no es cierto? Y bueno, realmente no vemos tanto en este mundo así. Cuando venga el Señor a reinar, a gobernar, vamos a tener un gobierno muy distinto, ¿no?, en el mundo. Pero en Proverbios capítulo 18, versículos 5 a 9, especialmente el 5, dice: tener respeto tener respeto a la persona del impío para permitir el derecho del justo no es bueno. Para pervertir el derecho del justo no es bueno. Vuelvo a repetir. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Quizás este se relaciona con ese pensamiento se discute entre varios pensadores, incluso uno de ellos de San Agustín, el último. Pero el derecho de unos termina cuando empieza el derecho de otros. ¿Escucharon eso? La libertad de unos, lo dice otro pensador, casi diciendo lo mismo, termina cuando empieza la libertad de otros. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto realmente? ¿Qué pasa, señor? Vemos que el versículo sigue hablando para pervertir. El versículo 6: los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí. Sus labios son lazos para su alma, y las palabras del chismoso son como bocados suaves, y penetran hasta las entrañas. También él es negligente en su trabajo, es hermano del hombre disipador. Vemos que el versículo 5 condena la parcialidad en la justicia. Condena la parcialidad en la justicia. Hoy vemos justicias imparciales, ¿no? Parciales. Hoy en día, mucho de la justicia, por eso dice que la maldad irá en aumento, ¿sí? Por eso habla de que en los postreros tiempos, algunos serán perseguidos por autoridades, aún por los gobiernos, aún por reinos. Porque muchos de los reinos o de los países que en su legislación están cambiando la estructura que beneficia a los que realmente queremos vivir moralmente y bien y con los principios de Dios, ¿no? Vemos que dice el respeto, tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno, ¿sí? El Señor, cuando habla este pasaje, respeto a la persona del impío, es una condena a la parcialidad en la justicia, señalando que favorecer al culpable o condenar al inocente es normalmente incorrecto y perverso. Este texto destaca que la imparcialidad es fundamental. Nosotros, ¿cómo tenemos que manejarnos? ¿Con el texto bíblico o con lo que nos enseñan en la forma de juzgar a nuestra justicia o a muchos gobiernos que están juzgando mal? Cuando se desvían de lo que es correcto, yo voy a obedecer a Dios. Si para el mundo normalizar cosas que dicen que no hay que predicar el evangelio en
público, como en otros países están prohibiendo y les están llevando a la cárcel, países que aparentemente eran libres como Inglaterra, Francia, España, a predicar el Evangelio como cristianos que Dios nos pide que no dejemos de hablar, quizás solo acercarte y hablar a alguien y hablarle de Cristo. Ahí aplican mal el derecho. Tu derecho termina cuando empieza el derecho de otro. Y muchos dicen, mi derecho es no escucharte. Mi derecho es no quiero escuchar tu religión ni lo que vos me predicas. Y en esos países han cambiado y han tergiversado tanto este principio que por eso están mandando gente a la cárcel. Vamos entendiendo. Pero el pasaje nos habla de que, nos habla exactamente que cuando respetamos al impío, su derecho se pervierte el derecho del justo. Eso no es bueno. Por su capricho o por el capricho de un gobierno, le voy a dejar ir al infierno a esta persona. ¿A quién voy a obedecer? Pongamos en análisis. Si nos llegase a pasar eso aquí en Argentina, ¿vamos a seguir predicando el Evangelio? ¿Vamos a seguir orando en público? ¿Vamos a seguir proclamando a Jesucristo? Un hombre estaba parado frente a un lugar predicando de Jesucristo a personas, no así llamadas, quiero hablar de Cristo y todo eso, sino que estaba hablando con personas ahí. Y una de esas personas, obviamente, viendo a la policía, le acusa, viene la policía y le agarran como un malhechor y le empiezan a llevar para llevarlo preso porque está violando los derechos de otros. Si pasa eso, ¿qué harías vos? ¿Cómo vamos a proceder, hermanos? No nos pasa todavía en Argentina. ¿No? Una vez nomás que nos apagaron los equipos de sonido, bueno, nos cortaron la luz hace unos años atrás cuando estábamos predicando el Evangelio ahí en la Plaza Central. No querían escucharnos, ya saben quién, ¿no? Entonces, como tienen poder sobre la Plaza Central, mandaron al placero a que nos apague las luces. Y nosotros, como llevamos un grupo electrógeno, seguimos predicando el Evangelio. Amén. ¿Entienden? Ahora, en un momento puede ser que seas juzgado por esto. ¿Lo vamos a seguir haciendo? ¿Vamos a seguir compartiendo el Evangelio de Jesucristo? Y vemos que el mundo maneja una imparcialidad, ¿no? El texto destaca que la imparcialidad es fundamental, advirtiendo contra el favoritismo, buscando en influencia o estatus y reflejando la necesidad de integridad judicial, ¿sí? La frase, no es bueno, que nosotros hemos leído ahí en el pasaje, para pervertir el derecho del justo, no es bueno. Esa frase, no es bueno, es una subestimación para indicar una acción detestable ante Dios. Favorecer a un impío por amistad o soborno pervierte el derecho del justo. Hay gente que se inclina, y eso no debe ser nuestra actitud, a favorecer al impío antes que lo que es el derecho justo. Y muchas veces nos dejamos llevar porque tiene más plata, porque tiene más poder, le vamos a dar un privilegio. Y ahí mostramos lo que sería ser parciales. Pero el Señor ama la imparcialidad, ama el que nosotros amemos el derecho, la justicia, ¿sí? La parcialidad versus la justicia. Cuando habla ahí el pasaje, cuando vemos que respecto a la persona del impío, ahí vemos una parcialidad frente a la justicia. A ver, ¿a cuál me inclino? ¿Soy parcial o soy justo? Y como nuestro nombre lo dice en las Escrituras, que somos llamados justos, todo aquel que cree en Cristo, entonces yo tengo que actuar como justo. ¿Vamos entendiendo? ¿Sí? Tengo que actuar
como justo. El versículo está prohibiendo el favoritismo, hacer acepción de personas. Es un tema recurrente en la Biblia cuando habla en Deuteronomio 16, 19, que dice: no fuerzas del derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. ¿Escucharon? Vuelvo a leer el pasaje ese. No fuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Ya que vemos aquí que la justicia debe basarse en la verdad, no es quién es la persona, sino en la verdad. A veces basamos la justicia mal llamada en base a la carita de la persona, en base a la influencia de la persona, y por eso vemos en el mundo tanta injusticia. ¿Escucharon ustedes la frase: abrazos, no balazos? Lo dijo un mandatario, ex mandatario de una nación que está teniendo problemas actualmente. Para ellos, aquellos que están generando recursos que realmente creo que la segunda economía, lo que marca la economía del país es el narcotráfico. Y para ellos, ser justos es darle derechos a aquel que está violando constantemente los derechos de un pueblo, de la humanidad. Y nosotros como cristianos nos ponemos en el mismo caso y decimos: bueno, una vez me hicieron la pregunta: ¿y si viene alguien con plata del narcotráfico y da una ofrenda muy simbólica a la iglesia? Nos ha pasado, una vez yo no recibí plata en el Ecuador de alguien que sabíamos que quería diezmar de plata, que era mala vida, de venta de drogas y todo eso. Podríamos tener un templazo, pero hay muchos que se casan con eso, aún en nuestro país. Y no sé si decir aquí en nuestra provincia, ¿no? Claro, ¿no? Nosotros vamos a ser felices con el manejar el derecho, lo que es justo, lo que es justo, no la forma como el mundo la maneja, ¿sí? Muchos de ustedes escucharon que esto se generaliza en este mundo al revés. Abrazos, no balazos, donde la injusticia es aplaudida. Ayudaron al pueblo, donde lo malo está gobernando porque hay que ser justos con ellos. Sigamos dándole abrazos. No dejemos que la policía actúe, no dejemos que el ejército actúe. Y muchos funcionarios y aún cristianos nos callamos y no denunciamos. No, es que así son las cosas, así pasa. No, es que no le digan mucho porque te van a cerrar las puertas de ir a la cárcel si vos empiezas a juzgarles a ellos de su actitud, de su parcialidad hacia el dinero narco. Es que hay muchos que están relacionados con eso. En una ocasión, en las campañas para concejales, creo que fueron las penúltimas aquí en Catamarca, me indigné, me molestó y le dije: ¿qué vamos a hacer como pastores de la ciudad ante una situación así, donde abiertamente ya una fuerza que había estado ganando en una zona de la avenida Güemes para allá, la parte de abajo, ¿sí? Volvieron a ganar. ¿Saben qué les ofrecían a la gente? Les ofrecían droga. A los que ayudaban a distribuir propaganda, les pagaban dándoles vasos, droga, y ofreciéndoles también mercadería y plata. Así no se gana. Nosotros los cristianos no tenemos que recibir nada de eso. Te voy a dar 10,000 pesos, 20,000 pesos para que votes por tal grupo. Voten por el que sea, pero no recibiendo plata de nadie. ¿Entienden?
Pero la justicia, pensamos que se maneja de esa forma, que nos están enseñando, trabajando o negociando con la mentira. Y muchas veces eso lo normalizamos en nuestras propias vidas. Mira, te van a dar tal puesto, pero vos tenés que caerte con algo de plata. Mira, llevarles una buena platita, a estas personas un buen regalo, un reloj caro, y vas a ver que ese puesto lo tienes. Y caemos como salamines, ¿no? Y ahora, ¿a quién me debo yo? Y el pasaje, vuelvo a leerlo de Deuteronomio 16, 19, no fuerces el derecho, no hagas acepción de personas, no tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios, te puedes cegar los ojos de los justos cuando caemos en lo que han disfrazado hoy como aparente justicia. No caigamos. Más vale que obtengamos el pan con sudor, con esfuerzo, y no un pan mal habido, fruto de la injusticia. Amén. Eso debemos practicarlo en nuestros hogares también. Ser justos. ¿Sí? Escuchamos tantas frases. Me encantó porque me vino esa frase. El derecho de unos termina cuando empieza el derecho de otros. Lo mencionó muchas veces también Bukele. ¿Ah? Y lo volvió a repetir en algún momento en uno de sus discursos Bukele. Y lo analicé a ese pensamiento. Digo, hoy lo toma mal, pero ese pensamiento fue hecho con algo justo realmente, ¿no? Los derechos de unos terminan cuando empiezan los derechos de otros. Pero no sabían que muchos basaron esos pensamientos en las bases bíblicas. Las constituciones de los grandes países como Inglaterra, que lo fue en un momento, Estados Unidos y otros países más que copiaron su constitución, fue basado en la palabra de Dios, en la Escritura. Y muchos de los pensadores basaban sus pensamientos en base a esos principios. Hoy en día lo han tergiversado usándolo para favorecer a lo necio, a lo vil. Nosotros no vamos a hacerlo. Amén. No vamos a aceptar el soborno, lo injusto, no vamos a aceptar lo malo. Vamos a poner nuestros ojos en Jesús, en Dios, ¿sí? Las palabras de los justos tienen que brillar, ser luz. Y si tenemos que denunciar algo y nos lleven a la cárcel por eso, y hay que hacerlo. A veces me dicen, no te metas tanto en ciertas cosas de la ciudad, pero hay que meterse a veces y denunciarlo. Te estás metiendo en un terreno. Pero si como iglesia podemos denunciar cosas, hermano, ustedes tienen que respaldarme. ¿Entienden? Si tenemos que hacer un escrito en base a algo injusto, a una legislación injusta, algo que va contra nuestros derechos porque se están metiendo con nuestros derechos, tenemos que responder. El Señor no se cayó en el derecho que a Él le correspondía. Dijo, acá han hecho cueva de ladrones, venden todo en el templo que fue dedicado para adoración a Dios. Y el Señor fue y corrió todas esas tiendas, sacó, porque iba la gente a comprar para los sacrificios, compraban palomas, compraban ovejas, compraban vacas, compraban flores, compraban todo. Nadie hacía un esfuerzo de traer desde su casa un animalito que hayan criado para ser ofrecido en sacrificio. Bueno, ya con Cristo ya no se necesita sacrificio, pero todo lo hicieron un negocio, tergiversaron todo. Este mundo va en eso, y nuestra relación debe ser como Cristo, defendiendo el derecho, amén, defendiendo lo santo, lo justo. Quiero dejarles este pensamiento. Disfrutan de todos los derechos, las bendiciones del Señor, los que prestan atención a su voz. Amén. Usted va a disfrutar de las bendiciones del Señor cuando presta atención a su voz. Escuche la voz del Señor.
Escúchela todos los días. No hay consejo más exacto y sabio que el que nos da nuestro Dios a través de la meditación de la palabra. Tercero y último. Primero hemos visto, el justo no desviará el corazón a lo injusto. Segundo, el justo no da derecho al injusto. No damos derecho al injusto. Ojo, cuando cedemos y damos derechos al injusto, estamos mal. Y por último, el justo no desconoce de dónde viene nuestra justicia. ¿De dónde viene mi socorro? Mi ayuda viene de Dios. Amén. Bueno, es justamente el punto este también. El justo no desconoce de dónde viene nuestra justicia. Proverbios capítulo 18, versículo 10 hasta el versículo 13. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Y después el resto lo complementa y dice: las riquezas del rico son la ciudad fortificada, y como en un muro alto es su imaginación. Antes del quebrantamiento se levanta el corazón del hombre, y antes de la honra es el aislamiento. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Ahora, torre fuerte es el nombre de Jehová. Cuando en la palabra se menciona especialmente la frase torre fuerte es Jehová, se menciona especialmente en Proverbios. No hay otros pasajes más que hablen de Dios como torre fuerte. Y cuando habla de torre fuerte acá, es una expresión que manifiesta o que expresa las manifestaciones perfectas de Dios, como la fidelidad, el poder, o sea, encierra todo eso. Cuando habla del nombre de Jehová, ahí muestra su fidelidad, el poder, la misericordia y la sabiduría en las que confían los justos para su seguridad. Amén. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Eso es lo que produce el nombre de Jehová en nosotros: fidelidad, el poder de Él se manifiesta, la misericordia de Él, su sabiduría. Salmo 27, versículos 4 al versículo 5. Salmo 27, versículo 4 al 5. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre la roca me pondrá en alto. Y aquí se menciona a Él como esa torre fuerte que mencionamos nosotros, ¿no? Torre fuerte es el nombre de Jehová. El tabernáculo lo encierra todo. La representación del tabernáculo es la representación ahora de nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo de Dios. Ese cuerpo tuyo está realzando el nombre del Señor. Está viviendo lo que la torre fuerte produce en tu vida: fidelidad, dependencia del poder de Dios, la misericordia de Dios a través de ti, la sabiduría. El tabernáculo representa al cuerpo de Cristo. Ahora, la iglesia, el Señor no dejó de lado el hecho de congregarse. El Señor Jesús acudió cada fin de semana, o cada semana siempre iba a las sinagogas. Para Él una forma de reunión era las sinagogas. Y a veces, cuando había oportunidad, Jesús predicaba en la sinagoga. Se paraba en medio de la sinagoga. Pedro, cuando empezó su ministerio, se metía en las sinagogas porque era judío, y la oportunidad de poder compartir el mensaje era en las sinagogas donde se congregaban. Pablo, siendo una persona muy importante dentro de los grupos farisaicos, digamos, donde él tuvo una capacitación para entrar a las sinagogas y abrir la palabra, él aprovechó de su oficio y de su influencia
para entrar en las sinagogas y predicar el Evangelio, hablar de Jesucristo. Hoy en día tenemos las congregaciones. Si bien somos cuerpo, somos templo del Espíritu Santo de Dios, Dios nos permite que nos congreguemos para capacitarnos, para formarnos, para poder ver en qué puedo ser una persona sabia y justa y salir armado hacia la batalla diaria en mi trabajo, en mi escuela, en mi universidad, en mi casa. Ahí es el lugar donde vamos a batallar, pero necesitamos congregarnos, ¿sí? Dice, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, y esto no cambia, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Hermanos, no abrimos el templo todos los días. Pero ¿cuál es la casa del Señor ahora? Esta casa tiene que estar abierta, tiene que presentarse en olor fragante, un culto de adoración constante a Dios. Solo venimos a congregarnos para mostrar todas las victorias del Señor, agradecimientos y aún compartir nuestras luchas. Amén. Y levantarnos, tomarnos un cafecito, un té, un mate, comer unos ricos bizcochuelos. Todo eso es parte de poder salir motivados, porque aquí está este cuerpo que está congregando a Dios todos los días, y mi familia me ve todos los días. Ahí estás representado. ¿Estás orando con tu familia? ¿Alabas a Dios en algún momento en tu casa? ¿Hablan salmos, cantos, himnos y espirituales? No digo que esté todo el tiempo, hola hija, ¿cómo estás? El Señor está contigo. Pero en las expresiones, el cariño, no quiere decir que todo el día estemos, alabemos al Señor, y te sientes, y no avanzan en cosas de la casa porque ahora adoremos, ahora oremos. Mis actitudes que levantan a los demás, la paz que yo muestro en todo lo que haga, sea papá, mamá, sean hijos, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, mostrada en el hogar, amén, para después ser mostrado en el trabajo y en las distintas partes que Dios nos permite brillar y ser luz. Correrá el justo, no es quien nunca falla, sino quien confía y busca a Dios activamente, ¿sí? Corriendo hacia Él en tiempo de necesidad. Y ese justo será levantado cuando la torre fuerte es el nombre de Jehová, ¿sí? O estarás salvo, significa encontrar protección, paz, seguridad, que el mundo no puede ofrecer, un refugio donde el enemigo no nos puede alcanzar cuando estamos en la torre fuerte, que es nuestro Dios. Amén. Dios es el único que puede dar esa protección, no hay otro. No es tu mamá. Yo tuve una madre muy justa, santa, pero no era mi mamá la protección. Mi torre fuerte es Dios. Y cuando uno muestra esa torre fuerte en nuestras vidas, ahí podemos dar la protección que el resto necesita también. Amén. Miremos a esa ilustración expresada anteriormente, ¿no? Expresando lo anterior. Esto es ser torre fuerte, miren. Esto es vivir lo que hemos leído en estos pasajes. Habacuc, capítulo 3, versículo 19. Habacuc 3, 19. Jehová el Señor es mi fortaleza. Torre fuerte, ¿no es cierto? El cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Qué ilustración clara que nos da Dios, ¿no? El Señor es mi fortaleza, es mi torre fuerte, como lo expresa el Proverbios 18 que leímos, ¿no es cierto? El cual hace mis pies como ciervas. ¿Han visto documentales? A mí me encanta ver esos documentales donde los animalitos salen y hay imágenes, ¿no? Otra vez. Donde hay animalitos como los ciervos, las cabras del campo, como muchas de esas cabras viven en ¿cómo se llama? En rocas muy inclinadas, y cómo se paran ahí
Y en una ocasión vi una imagen de un leopardo, uno de esos depredadores, queriendo atacar, que sale en National Geographic. Yo veía mucho también eso, y hoy le sacan en memes y todo eso, ¿no? Y se quiso lanzar hasta el ciervo, y no pudo. El ciervo saltó hacia otro lugar y se quedó afirmado. ¿Cómo con esos cascos que no tienen garras para afirmarse, pero saben hacerlo? ¿Saben? El Señor nos compara a los pies de las ciervas. ¿Por qué no nos pone como leopardos, tigres? Son tigres ustedes, fuertes. Nos dice: Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como ciervas. Yo no quiero tener piernas flacas como los ciervos. Pero sin embargo, son patas firmes, diseñadas justamente por Dios para afirmarte en rocas. ¿Y sabes qué es lo que le da esa firmeza? Que estos ciervos no aprendieron solos de esto. Tuvieron manadas que les ayudaron y les acompañaron a ir viendo dónde pueden refugiarse. Fueron aprendiendo. El Señor nos enseña a nosotros, la torre fuerte, el que fortalece nuestras vidas, nos enseña a caminar en esas rocas, librándonos del depredador, del enemigo, de este mundo. Solo cuando estamos firmes en Él, cuando andamos en las alturas. Ellos andan en alturas, en rocas altas, donde aún los cóndores o las águilas no les pueden atrapar tanto, porque ellos necesitan maniobra. Por eso atrapan más en las planicies a sus presas, o en los árboles cuando están sueltos, pero en las rocas les es difícil. El Señor sabe cómo tenemos que actuar nosotros. Él es nuestra roca firme, nos paramos en Él firmes, caminamos en Él, y cuando viene el depredador no nos puede bajar, no nos puede amedrentar fácilmente. Amén. Él es nuestra roca firme, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. En conclusión, hermanos, amigos, ¿qué debemos hacer? Miren lo que dice Isaías 26:4. Esto debemos hacer. Isaías 26:4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. No hay otra clave o otra fórmula para ser librados de los depredadores de este mundo, en el mundo que vivimos actualmente. Debemos confiar en Jehová perpetuamente, siempre. Perpetuamente quiere decir todo momento, hoy, mañana y siempre. La confianza puesta en Él, aun cuando duermes. Cuando vos te acuestas meditando en las grandezas de Dios, empiezas a soñar las grandezas de Dios. Amén. Incluso Dios te da nuevos diseños, como dicen algunos hoy, ¿no? Pero diseños para ordenar tu vida, tu familia, tu futuro. Acostate confiando perpetuamente en Él. Solo confiamos cuando escuchamos de Él. Y cuando nosotros nos acercamos, decimos: gracias, Señor, por afirmarme en la roca que eres tú, Señor. Gracias. Jehová el Señor es la fortaleza de los siglos. Amén. ¿Ah? Él es la fortaleza de los siglos. Quiero dejarles este último pensamiento. Dios es nuestra fuente de justicia. Dios es la fuente de nuestra justicia. Amén. El mundo es injusto, ¿sí? Como esos gobernantes, ¿no? Que decían esa expresión que había mencionado, ¿no? Abrazos, no balazos. Nosotros vamos a usar la bala del celestial. ¿Entienden? Vamos a usar las fuerzas del cielo. No estoy haciendo alusión a ningún político. Vamos a usar las fuerzas de Dios, del cielo, para poder avanzar.
ante la injusticia, ¿entienden? Con la fuerza de Dios vamos a denunciarlo, vamos a hablarlo. ¿Y cómo denunciamos eso? Predicando de Cristo. No tengan miedo cuando Dios les dé la posibilidad de estar ante una autoridad, sea del trabajo, autoridad política. No se calle. Ante la autoridad de su trabajo, no se calle. Hable de Cristo. Amén. Porque esa persona necesita de Dios. No, esta semana nos trajeron a Juan y Marcela, tanto Florcita y Martín. Y ellos fueron a hacer un trabajo ahí, en la casa de ellos. Pero no se callaron, hablaron de la justicia de Dios. Les compartieron de Cristo. Llegaron a conocer a Jesús como su Salvador. No hay que callarse. Quizás ganemos a alguien más para el Señor. Tu papá, tu mamá, tus parientes aún necesitan de Cristo. No te calles. No dejes que gane ventaja el curandero del barrio. Que gane ventaja la chismosa del barrio. Que gane ventaja los políticos del barrio. Que van y algunos siembran para tener más votos. Siembran oscuridad. Nosotros vamos a sembrar luz. Amén. No vamos a negociar con el hermano. ¿Sí? Nuestro derecho termina cuando empieza el del otro. Pero si esa persona es injusta, no termina tu derecho. ¿Entiendes? Termina el derecho de esa persona. Y el mundo está hundido en injusticia. Así que no debemos dejar de tener de lado el derecho que tenemos de predicar el Evangelio. Eso no va a terminar nunca. Amén. El derecho de Cristo en la vida de las demás personas.